Vamos a hablar hoy de la lengua, de varias lenguas, pero vamos a empezar con la lengua indiscreta. En Colosenses 4:6, vamos a ir a Colosenses 4:6. Leámoslo desde el 5 y 6. ¿Qué es para ustedes una lengua Ya. indiscreta? ¿Qué les dice a ustedes una lengua Ay, no, indiscreta? pues la persona que anda metiendo la pata, que hace, que habla a destiempo cuando dice la, y que va Ya, soltando lo que piensa y después dice la embarré. Yo cometo mucho ese y error. a cada ratico nos pasa, no nos damos cuenta, sino cuando ya hemos terminado. Sí, Sí, así es. yo no hago y no. Todos los días yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a ser prudente, por favor, tanto que yo te ruego que me ayudes a ser prudente, por favor, por favor. Ah, eso es lo contrario a ser indiscreta, prudencia. Exactamente. Ujú. Ajá. Hay que orar, pon un centinela en mi boca, un No, guardián. yo no hago ignorar eso y yo le digo, oiga Dios, pero ¿cómo es posible? Yo tanto que oro todos los días en mi oración y que me ponga un centinela, que ponga guardia en mi boca, me ayude a ser prudente. Y yo, ¿por qué la embarro así, oiga? Ay, Ay, no, es no, 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 no. chistoso. Y así me han pasado cosas y todo, y yo después digo, ay, Dios mío, ¿por qué no me quedé callada? Sí, bueno. Ay, Dios. Bueno, entonces Colosenses 4, 5 a 4 6 del 5 al 6, ¿qué dice? dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y resalta mucho que sea con las personas que no creen en Cristo, ¿no? Ajá. Porque, bueno, entre nosotras, yo digo entre nosotras, hablamos el mismo idioma y estamos hablando de Cristo y todo, y nos perdonamos, pero yo siempre digo, las personas que no conocen de Cristo nos están poniendo siempre en la Ah, mira, siempre están mirando cómo hacemos, cómo decimos, qué palabras usamos, si las usamos bien o no las usamos, o sea, es como estar muy alerta a eso, porque que nuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto, pues con los que no conocen de Cristo es todavía más importante, porque se pueden llevar a cabo conversaciones o de política o de religión o de cosas que si nosotros no estamos alerta, nos envuelven en esa conversación Mm. y ahí caemos. Caemos en imprudencias, caemos en conversaciones indiscretas como hijas de Dios. Miremos Daniel, que Daniel nos da como un ejemplo, Daniel 1:8. Ay, no dije Daniel mucho. se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. En el versículo 9 dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, fíjate esto tan importante, ¿no? Que, que Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló, miren lo que dijo. Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Eso se llama ser diplomático. Eso se Ah, llama ser una persona que de una manera muy educada, muy cordial, muy honesta también, se dirigió a esta persona para proponerle, ¿no? Ese trato. Pero fíjate que fue de una manera muy, muy diplomática, muy sin Y con ningún mucha tipo, sabiduría. con mucha sabiduría, para que la otra persona le aceptara el trato. Pero fue la forma
la forma como se dirigió Daniel ante él. Ser honesto en sus palabras no es decir cualquier cosa que nosotros queramos. Hablar de manera como habló Daniel es así en situaciones difíciles, porque perfectamente el tipo le hubiera dicho, no, 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 yo tengo esta orden y usted no es el que manda aquí y me hace el favor y obedece. ¿Cómo le entró Daniel? ¿Con qué sabiduría y con qué palabras tan acertadas para que la otra persona aceptara? Entonces es como gentileza, diplomacia, honestidad, sinceridad, elegancia, ¿no? O sea, son cosas que ayudan a que la lengua sea discreta, porque la indiscreta, ¿qué es lo que pasa con la indiscreción? Que se dice y después se piensa. Con la discreción, ¿qué pasa? Se piensa y después se dice. Se ubican las palabras. Uno ve que él está gobernado por el rey, él tiene una orden del rey. ¿Cómo llego yo a pedirle a esta persona de una manera que entienda y que podamos llegar a un acuerdo? Yo alcanzando lo que deseo alcanzar, ¿cierto? Entonces, es así como el Señor nos enseña a ser diligentes en nuestra manera de hablar. En Juan 1:17, sin decir mentiras, ¿sí ven? O sea, Daniel no en ningún momento dijo mentiras. Y en Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Tenemos siempre que tener presente quiénes somos. Somos cristianas, somos hijas de Dios, estamos siguiendo a Jesucristo, somos imitadores de Jesucristo. Jesús nunca permitió que su cortesía le impidiera dar a conocer la verdad. Fue una persona que siempre, o sea, con un equilibrio emocional, en su posición como hijo del rey, tenían las cosas tan claras. Las palabras que salían de Jesús era la verdad, siempre la verdad, siempre con buena intención, siempre con la verdad. Yo creo que una lengua discreta es una lengua que se mide mucho en lo que dice, ¿cierto? Que no es hablar por hablar. Ser discreto es saber cuándo, como decía Heidi, cuándo, cómo y con quién. Y decir la verdad con amor. Decir las cosas con gracia y que sea el momento adecuado. ¿Qué piensan de la lengua indiscreta? Todas fallamos en eso, creo que es algo que sí, que nos pasa a todas con mucha frecuencia. Sí. Y es que a veces nosotras tenemos como ciertas zonas que nos tocan y ahí Son reaccionamos. sensibles. Ujú. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber cuál es esa debilidad en nosotras, que alguna conversación o nos tocan algún tema y ahí sale como mi impulso. O sea, no soy la que debería ser, soy la que impulsivamente me tocó en ese momento. Entonces, ¿cuáles son esos puntos débiles que tenemos que nos impiden ser discretos? Carolina, ¿y cómo reaccionar ante una lengua indiscreta? Que nos ha pasado mucho, a mí me pasa mucho con mi cuñado. Uno tiene que callarse para no volver un drama. ¿Qué actitud tomar ante una persona con lengua indiscreta? El silencio es bueno, porque si esa persona es indiscreta, tú ya sabes que es indiscreto, es también decir, no me voy a meter en ese rollo, o sea, no voy a entrar en el juego de esa persona, porque yo ya sé cómo es él, o yo ya sé cómo es ella, yo ya sé qué conversación tiene. Entonces, si yo ya sé, no voy a permitir que mis emociones o mis sentimientos me ganen a los principios que yo tengo que tener, que es la Sí, prudencia. me ha tocado muy difícil. No, y yo creo, por eso hablaba yo al principio de resaltar las personas que no conocen de Cristo, porque con las personas que conocen de Cristo es muy fácil, a veces es muy fácil, y eso que a veces es difícil.
Ahora con personas que no conocen de Cristo es difícil porque nos toca controlarnos, dominarnos, contar hasta 100, entrar al baño, orar, volver a salir, volver a contar hasta 100, porque nos tientan la lengua, nos están, ¿no? No voy a decir, no voy a decir lo que estoy pensando, no lo voy a decir, no lo voy a decir y no me va a ganar y no me, porque nos meten en ese juego y es un juego psicológico inconscientemente que lo tenemos ya aquí, ya tenemos que ser conscientes de eso. Con esta persona me pasa eso, con esta otra me pasa esto, con esta situación me pasa esto. Entonces yo ya sé, si ya sé, tengo que ser prudente, callar y si tengo que hablar, hablar la verdad con amor, sazonar mis palabritas, sazonarlas con gracia y ser prudente con lo que digo, ser respetuoso, ser diplomático. Mira el caso de Daniel. Daniel estaba con una persona que no era de los mismos de él. Y mira cómo llevó la conversación de una manera que resultó para beneficio de Daniel. La otra persona dijo, ok, hagamos el trato, ¿no? Vamos a ver. Lo convenció de que sí podían llegar a... Allá en mi país Un ejemplo para nosotros. Dime. Daniel es un ejemplo para nosotras. Claro. Un ¿Qué iba a ejemplo. decir Altagracia? Altagracia En mi país hubo un presidente que, el presidente más bruto que ha estado en la República Dominicana, él no tenía ética, no tenía ética. Ay, qué cosa tan horrible. Esa vieja, qué sé yo, qué. Ay, Claro, así se wow. expresaba. Sí. Imagínate, los presidentes que deben ser el ejemplo de la diplomacia. Claro, claro. No. Sí, eso le ha pasado. Y ahora es muy común ver presidentes así que van diciendo lo primero que se Lo les que se les ocurre ocurre. y lo primero que tienen es diplomacia. Usted no puede llegar a un país a hacer las cosas que hace en su país porque no es su país. Entonces, mire primero qué hacen los demás y ahí sí, de esa manera se va a comportar. No, y poner el ejemplo de la educación. Ujú. Porque hay tantos delincuentes y tanta gente. Entonces tiene que poner el ejemplo de lo que es la educación. Exacto. Entonces, bueno, el Señor nos pide que seamos diplomáticas y prudentes. Y la lengua hace mucho daño porque a mí me dijo una señora, una muchacha, amiga de mi hija, que su mamá la marcó mucho con la lengua. Sí, la Ella no lengua. la disciplinaba. Lo único que le decía era cosas muy feas. Muy feas. Sí, claro, dañan a una persona, es que la lengua mata, la lengua mata sentimientos, mata sueños, mata ilusiones, mata una vida completamente. Una persona, tú puedes ver a un adulto que dice no valgo nada, ¿por qué no valgo nada? Porque toda la vida para mi papá y mi mamá no serví para nada. Fui un inútil, usted no va a servir para nada, usted es un bruto, usted es incapaz, todo lo que vaya a hacer, todo le va a salir mal. O sea, esas son palabras que marcan y destruyen, matan a la persona completamente. Bueno, ya después de la lengua indiscreta, vamos con la lengua intimidante. Esa me parece tenaz. ¿Qué se les ocurre que es una lengua intimidante? Intimida. ¿Controla? No. No, que produce miedo. O sea, cuando la persona habla en el tono en que habla, el acento, como que el énfasis que pone en las cosas que dice, hace que la otra persona sienta miedo de esa persona, de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Imagínense que ustedes van por la calle y de pronto ven una multitud y le dicen, no, es que allá hay un gigante. Ah, sí, un gigante. ¿Y eso qué pasó? No, es que nos va a matar a todos y todos están muertos del susto. Eso le pasó a David. ¿Sí? Y David se enfrentó con el gigante y el gigante lo quiso intimidar. Miremos primera de Samuel 17:44. Y hay personas que usan el tono de voz, los gritos, los regaños, la agresividad
para causar ese temor, para que otra persona obedezca lo que esa persona quiere hacer. Así fue el gigante con David. Dice en el versículo, ¿qué les dije? Versículo 44. 44. Está hablando el gigante. Dice, ven acá, le dice a David, sí, a David, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Como diciendo, lo voy a volver papilla. Usted no va a volver a saber nadie. O sea, con ese tono, que mire que tiene signos de admiración, con ese tono fuerte, imagínense el gigante hablándole a uno así. ¿Ustedes qué dirían? ¿Dirían lo mismo que dijo David? O, ay, qué susto. No, pues salgo corriendo. ¿Y quién me mandó aquí? ¿Yo por qué vine aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo estaba bien allá cuidando ovejas y eso, ¿por qué me mandaron para acá? Pero esa es una persona intimidante. Esa es una lengua intimidante. Quiere producir miedo, quiere producir terror, quiere saber que con sus palabras puede destruir a una persona, sacarla, ¿no? Sacarla de taquito, sacarla del espacio donde está. Está Goliat intentando intimidar a David. Pero llega David, un pastorcito lleno de fe en Dios, y llega y le dice, David le contestó, dice versículo 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Eso también es una lengua intimidante. Pero Claro. pero Goliat, ¿qué hizo? ¿Se intimidó? No. No. Pero ahí, ¿qué pasó? Que cuando alguien le hace frente a otra persona, hay dos reacciones: o me echo para atrás, me corro y me voy, o le hago el frente y yo sé que esa persona, si yo no le tengo miedo, yo le puedo responder como hizo David, y esa persona se cae. Esa persona inmediatamente se corre o pierde como perdió Goliat. ¿Mm? Los intimidadores lo único que hacen es producir ese tipo de temor, ¿no? De resentimiento, de rebelión, porque si ustedes tienen un jefe, supongamos un jefe, o una autoridad, una figura de autoridad, que los grite, que les diga las cosas que tienen que hacer con agresividad y con gritos y la voz de mando, y aquí el que manda soy yo, y tú le contestas con prudencia, con diplomacia, con amor, con gracia, y no le tienes miedo, esa persona va a actuar de diferente manera a si tú le tienes miedo. Fíjense que muchas veces los violadores lo que hacen es ocasionar miedo, que a la persona que van a violar sienta temor. Una persona temerosa, una persona con pánico, queda paralizada, no es capaz de reaccionar. Ahora, si yo no le tengo miedo, usted no me va a hacer nada. ¿Y qué hago yo? A defenderme. Entonces, cuando nosotras nos defendemos con las palabras y decimos también con fuerza, con poder, en nuestras palabras, sin temor, esa persona no tiene nada que hacer con nosotros, o sea, no nos va a intimidar. Pero esas intimidadoras son personas que creen que en ese medio va a cambiar las circunstancias. Pero si yo reacciono de una manera distinta, si yo respondo con poder, con fuerza, no con gritos, pero sí con fuerza. Fíjense que aquí, si ustedes ven David, el tono de David no es a los gritos. No es de grito. Fíjense que en los signos de admiración
los tiene el gigante. ¿Sí se dan cuenta? El gigante está gritando. David no está gritando. David está diciendo las cosas, la palabra de Dios en su boca, sin grito. Muchas veces no necesitamos gritar. A veces cuando la persona está gritando, uno le habla pasito. Mira, sí, yo entiendo que tú puedes estar enojado en este momento, pero cuando le hablas pasito a la persona tienes que bajar el tono. No le estoy gritando. Si tú le hablas más duro y le gritas el doble, ahí se forma la pelotera. ¿Ves? Entonces, yo no te tengo miedo, ¿no? Yo no lo dice, pero estoy pensando, yo no te tengo miedo. Pero mira, sí, lo que estás diciendo, no comparto no comparto la misma opinión. Lo que yo pienso es que, y lo dices en voz pasita, y esa persona se desarma, queda desarmada completamente. A mí una vez me pasó con una persona que me gritó durísimo. Le dije, mira, sí, puede ser verdad lo que tú dices, pero no estoy de acuerdo porque yo pienso, y le hablé pasito y esa persona quedó bajo el tono. Y yo, bueno, en ese tono sí podemos hablar. Así sí podemos hablar. Entonces, ahí es donde vemos que la lengua intimidante es peligrosa. Es peligrosa si yo le tengo miedo. Si yo le tengo miedo a la persona que me está hablando, que me está intimidando, que tiene esa manera de hablar. Y mirar si yo estoy usando ese tono, si yo estoy siendo intimidadora para otra persona. Porque a veces puede ser al contrario, ¿no? Que te diga, ay, no, es que cuando tú hablas yo siento miedo cuando tú me dices algo porque pienso que me estás regañando. ¿Y por qué? Por tu tono de voz. Puede ser. Pero hay muchos padres que cometen, que son así, que los hijos no le tienen respeto, sino miedo. Sí, por la forma como gritan, por la forma como castigan, porque aquí el que manda soy yo, y con los gritos y la agresividad, entonces lo que tienen es miedo, no es respeto, es miedo. Entonces, esa es la lengua intimidante. Vamos a hablar de la lengua ruda, una lengua ruda, una persona ruda, una persona, ¿cómo llaman ustedes una persona ruda? Agresiva. Agresiva. ¿Ustedes creen que Dios nos ha llamado para ser rudos, para ser agresivos? A mí me sorprende la palabra de Dios porque donde quiera que tú vayas a leerla, siempre ves el Espíritu de Jesús, el Espíritu suave, apacible. Y yo digo, ¿cómo haría Jesús? Y muchas veces uno ve el tono en que hablaba Jesús a los hipócritas, por ejemplo, a los fariseos. A ellos les habla duro, les habla fuerte. Y les dice las cosas en un tono fuerte. Pero pasa, es ocasional, no es el patrón de Jesucristo. El patrón de Jesucristo es un espíritu suave y apacible. Otro sinónimo de rudeza es falta de educación, lo que decía Altagracia, la falta de educación, la falta de modales, la falta de cortesía. Ay, vea, me da 3 gaseosas y 2 panes. Perdón, buenos días. Buenos días, que por favor le haga, que por favor, ¿cuántos panes es que necesita? Ay, sí, déjeme, pero rápido, por favor. Perdón, eso es una persona ruda, que pide las cosas con 2 piedras en la mano, que no es capaz de decir, por favor, ni gracias, ni buenos días, ni saluda. Y una de las cosas que pasa aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, es eso. Yo me acuerdo que recién llegados nosotros aquí, íbamos a la iglesia, y cuando íbamos a la iglesia, la secretaria siempre estaba al frente de la puerta. Y mis hijos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, hasta luego, que estés muy bien.
Y un día se me acercó María Consuelo y me dice, ay, Carolina, yo te quiero decir algo. Tus hijos son los únicos que me ven. Y yo, ¿cómo así que los únicos? Dice, aquí llegan muchachitos de la edad de tus hijos y yo soy invisible, yo no existo, yo no, y en cambio tus hijos me hacen sentir que existo. Y yo, ay, ¿cómo así? Dice, nadie saluda. Y yo, es que es como muy común y yo lo veo en los colegios. En los colegios uno tiene que estar de pie esperando a los alumnos con la puerta abierta y yo soy good morning. No, siguen derecho, ninguno saluda. Por ahí uno entre 20 saluda. Sí, me pasa lo mismo que la secretaria, existo. ¿No les enseñan desde pequeñitos? No, exacto, eso es desde la casa. Ahora que mencionaste de la iglesia, me acuerdo un día que fuimos a hacerle el lavado, nos llamaron para que le laváramos la alfombra, toda la parte de las oficinas y todo eso allá, pues era con alfombra, ¿te acordás? En la iglesia. Sí, sí. Entonces el salón de allá donde se reunían los niños, quedaba ahí cerca de la cafetería, estaba ahí el chiquitico, hijo de los pastores, el chiquito, ¿no? Y entonces estaban todos ahí, y entonces les dije entramos con la máquina, y entonces les dije, niños, necesito por favor que salgan porque ya vamos a empezar aquí este salón. Y entonces el chiquitico se me para, igualito que la mamá, igualito. ¿No ves que estamos aquí nosotros y todo? ¿Quién hacía así? ¿Te acordás? Sí, claro, moviéndose. Estamos aquí, así que no, ustedes no. Y entonces le dije yo, sí, le dije yo, se me salen ya, o si no voy y hablo y todo eso, ya, para afuera. Sí, mismo lo saqué. Así le dije también así, se me salen ya. Y yo, que nosotros venimos aquí a trabajar. La lengua tuya ahí no fue pasible. No, pero qué tal semejante culicagadito en ese tono así, se me para todo. Sí, claro, intimidante, desafiante y todo. Nosotros estamos aquí, y así me hacía así, yo ahí mismo dije yo, fue mi chica, pero ahí pintadita. Dije yo así, dije yo, se me salen ya ustedes de aquí, mijitos, si no quieren, ya mismo. Ay, tremendo, sí. Sí. Muchas veces lo que sucede también es que son hábitos malos. Claro, no, pues es lo que ven en la casa. Lo que ven en la casa. Sí, es así. Saluden, digan buenos días, buenas tardes, hasta luego, gracias, por favor, cada cosa, por favor. O sea, nadie tiene la obligación de darte a ti nada. Nadie tiene la obligación de, tú no eres quien para mandar a la gente a que te hagan cosas. Di por favor, siempre, eso es cortesía, esos son modales. Nadie las palabras decía yo, las palabras mágicas son por favor y gracias. Eso hacen milagros, por favor y gracias. Porque ve uno muchachitos que uno dice, wow, ¿eso es qué? Y los acostumbran a hacer así, y así quedan de grandes, claro. Y grandes ya de adultos que uno dice, ve tan mal criadito, ¿no? O sea, ni por favor, ni gracias, ni hasta luego, ni nada, o sea, nada. Entonces, eso es una lengua ruda, eso es una lengua mal educada, y es una lengua donde Dios nos pide, miremos Isaías 35:8, no por la posición que uno tenga como mamá, como autoridad en algún sitio, ¿no? Le da a uno la libertad de ser así, de ser rudo, de ser grosero, de ser irrespetuoso. Eso es irrespeto también con las otras personas. Eso es irrespeto, eso es descortesía. Bueno, muchas cosas. ¿Qué dice Isaías 35:8? Ay, miremos el versículo 3 y 4 también. Y después miramos el 8. 3 y 4 dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Mire, María Eugenia. Oiga, María Eugenia. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo,
Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Y ahora sí Y ahora el 8. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Amén. Bueno, entonces nosotros estamos llamados a santidad. Estamos llamados a imitar a Jesucristo, a ser como Jesús, a ir por el camino de Jesús. Si en algún momento nosotras hemos notado que antes éramos educadas y ahora no, porque como nadie es educado, entonces yo tampoco, como nadie me saludó, entonces yo tampoco, como nadie me dijo por favor, entonces yo tampoco, no. O sea, no nos acostumbremos a andar como andan los demás. Nosotros vamos por el camino que dice aquí, el camino de la verdad, el camino de santidad, pureza de pensamiento, limpieza de corazón, integridad de la conducta. Ese debe ser nuestro lema, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está mi conducta? Debe ser íntegra. Integridad, que se nota y esa persona tiene algo especial, esa persona cuando llega aquí es tan educada, tan respetuosa, tan cortés, eso va a decir más de nosotros que si nos comportamos como cualquier otra persona. Y la gente que trabajan también con personas, todo el mundo quiere que esa persona lo atienda. Tan chévere que es cuando van a por ejemplo, los restaurantes, sitios, que hay gente que son tan chéveres. Sí. Hoy, por ejemplo, en el colegio, le pedí el favor a un señor que me cerraron la puerta del aula donde estaba y yo no tengo llave. Le dije, ay, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me puede abrir la puerta? Dijo, claro, por supuesto. Y cuando abrió la puerta estaban todos los alumnos así en fila. Y dice él, ¿cómo están, gentlemen? ¿No? Y dice, ¿cómo están, señoras y caballeros? Semejantes peladitos, porque son pelados de high school. ¿Qué dicen las damas y los caballeros de este maravilloso jueves de hoy que los está disfrutando con el sol? Y yo me quedé así, mira, o sea, y ahí mismo los muchachos sonrieron y, ay, bien, no sé. Y dije, mira el cambio. Mira las palabras que salieron de este señor, con qué respeto trató a estos muchachos. Caballeros, damas, ¿cómo están hoy en este maravilloso jueves que los recibe con semejante sol? Y estos muchachos ahí mismo, pero les cambió el semblante. Y yo, wow, ejemplo. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo de cortesía, de educación. Ahí Dios te estaba confirmando el tema. Del tema de la lengua, sí, porque uno ve personas que uno les pide el favor, ay, ¿me puedes abrir? Sí, ya, un momentico, sí, ya, y me abrió la puerta y chao, hasta luego. Mira el cambio tan distinto de una persona cortés de una persona. Entonces, eso marca la diferencia y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, marcar la diferencia con nuestras palabras, con nuestra actitud, nuestro comportamiento. Eso es lo que va a marcar a las otras personas. Si lo marcan, como decía Altagracia, lo marcan para mal, nosotros estamos para marcarlos para bien. ¿Cuántas palabras bonitas sale de nuestra boca que personas digan que tú dijiste hace 20 años, que todavía las están recordando? Ay, a mí cuando Hedy me dijo esto, ay, yo sentí tanta alegría y todavía la recuerdo. Eso es marcar la diferencia. Eso es comportarnos como Dios dice que debemos comportarnos. No importa cómo sean las otras personas, no importa. Lo que importa es cómo yo me estoy comportando. ¿Qué palabras salen de mi boca? Entonces, ahí estamos. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo estás hoy? Preciosa, cada vez más hermosa, ¿no? O sea, galantería, felicidad, que se note que estamos en paz, que estamos dichosas, que estamos con un Dios grande, o sea, que
que se note que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, entonces, ¿cómo les parece? ¿Les gustó la lengua? Excelente. Excelente. ¿Les gustó Más las para lenguas? aprender, más para trabajar, no aprender, no, más para trabajar. Más Para poner en práctica. Porque mira, sí, muchas La veces lengua. nosotras pasamos de largo, pasamos estas lenguas. ¿Cuáles son? Lengua intimidante, lengua ruda, lengua que más vimos. Indiscreta. La Mejor lengua dicho, a poner a trabajar nuestra lengua. Pero Sí. es que a veces también Cada día más. todo empieza en el hogar. Todo. Yo conocí una judía que ella me dijo a mí, mi papá nunca me gritó. Nunca mi papá me gritó. ¿Entiendes? Eso empieza en el hogar. Pero, por ejemplo, mi papá nunca me gritó, pero yo sí he gritado. Sí, claro, pero que ¿Cierto? porque O sea, muchas veces son cosas que si uno ve en uno, porque muchas veces nosotras hemos tenido que actuar de determinada forma. Nosotras hablamos de temperamento, hablamos también de carácter. Muchas veces nos ha tocado por las circunstancias, las situaciones, adquirir un comportamiento determinado por la situación en que nos vemos enfrentadas. Entonces, a veces uno dice, no, pero yo no debo ser así, ¿no? Yo no debo ser así. ¿Cómo debo ser? Como Cristo es. Como Cristo es. Nosotras debemos ir siempre a la fuente. A la fuente es Jesucristo. Mi modelo de imitación es Jesucristo. ¿A quién voy a ir para que me corrija? A Jesucristo. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Como Jesucristo quiere que yo las haga. Entonces yo tengo que corregir todos los días mi comportamiento. Uy, hoy se me salió. claro, porque uno tiene- con uno trabaja con Porque uno. ¿por qué se me salió esta palabra? Entonces, cuando uno examina y dice, ¿por qué me salió esta palabra? ¿Por qué? Entonces, lo que hablábamos con María Eugenia, porque hay personas que te mueven por allá, unos cablecitos que te tocan y ahí mismo es como un cortocircuito donde ¡chin! Pero entonces ahí es donde está mi dominio propio, ahí es donde está pedirle sabiduría a Dios y donde está llenarme más de la palabra de Dios para que todo lo que yo tenga en mi corazón sea agradable. Por ejemplo, hay una persona que conozco que se llama mi mamá. Y mi mamá, somos muy distintas, o sea, somos muy distintas, pues yo la amo, o sea, es mi mamá, pero somos muy distintas en la manera de pensar. ¿Por qué? Porque ella piensa como toda la vida le han dicho que debe pensar. Yo ya pienso como el Señor quiere que yo piense, ¿no? Mi manera de pensar es muy distinta. Antes yo pensaba como ella pensaba. Y mi mamá muchas veces me dice, ay, mi hijita, usted ha cambiado tanto, porque ya no soy igual a ella, ¿ves? Antes, todo lo que decía mi mamá, pues yo era igual que mi mamá decía, sí, claro, sí, así. Entonces a veces chocamos mucho porque yo digo una cosa y ella dice otra. Entonces ya digo yo ya no discuto con mi mamá, o sea, ya dejo que ella hable, digo, pero estoy contando hasta 20,000, ¿ves? Pero porque es mi mamá, porque es mi familia, porque no voy a entrar en pleitos con ella, porque es absurdo entrar en pleitos, es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Dominio propio. Y saco, y le digo al Señor, sácame de este tema y cambiemos de tema, y cambio de tema. Eso me ha salido bien, eso me ha dado buen resultado, cambiar de tema. Claro, Cambiar porque de tema. es más importante la relación Exacto. con ella que una opinión, ¿cierto? Que Exacto. entrar uno ahí en que es que la razón la tengo yo, ¿no? Es más Exacto, importante sí. mi relación con ella. Entonces,
Sí, sí, yo creo que yo también he Importante. experimentado lo mismo con mi mamá. Es un tema de no voy a entrar en ese juego, Ujú. porque la que conoce el Señor soy yo. Exacto. Entonces, yo soy la que estoy llamada a tener pues ese dominio propio y a cuidar lo que voy a decir. Entonces, es más importante el amor por ella y mi relación con ella. Entonces, Amén. yo la Eso es dejo que clave. ella diga y ya, no pasa nada, ya. Ujú. Y Pero quedamos eso también felices. pasa entre pareja. Entre pareja hay momentos y cositas que es mejor dejarlo ahí para no, porque la pareja es lo más importante, la relación. Claro. Sí, la pareja también sucede. Con los hijos también sucede. Claro que sí. ¿Qué va a poner a pelear y poner a discutir? Tampoco hay que El ejercicio japonés que nos enseñó Luz Estel hace 8 días fue buenísimo. Eso y es para quitar las arrugas y además de quitar las arrugas pues ayuda a no tener problema con Y hay otra que dicen coger mucho de agua. Una mujer se iban a divorciar y otra señora le dijo, yo tengo la mejor solución para que ustedes no se divorcien. Y este era el problema, de que cuando discutían mucho y cosas. Entonces la mujer le dijo, yo tengo un agua mágica. Yo tengo un remedio mágico. Un remedio mágico. Dice, cuando usted quiera responder, coja un poquito de ese remedio en la boca y se queda ahí con él. Y era agua, no era ningún remedio, era agua. Sí, es que eso es sabiduría. Yo creo que eso es sabiduría y eso es Dios gobernando nuestra vida. Señor, manéjame. Espíritu No, es que Santo, tenemos que saber que muévete tú, porque si no, yo lo aborto. Muévete tú, porque si no, yo... Entonces, no me dejes hacer cosas que no quiero. Entonces, eso es el Espíritu Santo controlando nuestro temperamento, controlando nuestras emociones, controlando. Entonces, también controlar nuestra lengua. A veces sobran las palabras, a veces uno no tiene que decir muchas cosas. Y si uno calla, como decíamos hace 8 días, para pelear se necesitan 2, y si yo no estoy dispuesta a pelear, entonces la otra persona quedó pues, no, simplemente quiero. Esto son cosas que Dios nos enseña para manejarnos, no manejar al otro, manejarnos. Yo tengo que manejarme. El otro sabrá cómo, la otra sabrá cómo, pero yo, si hago las cosas como Dios dice que debo hacer, de esa manera voy a estar bien con Dios y voy a relacionarme mejor con las demás personas. Pero fíjate que a veces yo digo, ¿por qué que siempre lo malo es más fácil de copiar que lo bueno? Porque nosotras somos 4 hembras y ninguna nos parecemos a mi mamá. Ninguna. Entonces yo digo, ¿por qué siempre lo malo es más fácil de copiar que lo bueno? Porque mi mamá nunca nos ató la voz a nosotros para disciplinarnos y nosotros ninguno somos así. Por eso te digo, sí, bueno. Lo bueno, debimos de haber copiado lo bueno de mi mamá. Debimos de haber copiado eso, ¿no? Por eso nuestro modelo debe ser Jesús, nuestro modelo. Es que no hay hombre bueno, no hay mujer buena. Todos tenemos nuestros defectos. Entonces nuestro modelo debe ser Jesús. Y termino con lo que empezamos. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Bueno, entonces, ahí el Señor nos
nos habla cada una de una manera particular en el caso en que nos estamos moviendo en cada uno, ¿cierto? Todas hemos tenido situaciones y personas que Dios dice, ay Señor, esta persona, ¿por qué? ¿No? Ay, sí. Pues esta persona tan... Y entonces uno dice, bueno, el Señor sabe por qué y cómo debemos manejarla.